pero eso será dentro de un ratito, porque ahora tengo el gusto de presentarles la columna de Fernando Borroni. Buen día, Víctor Hugo. ¿Qué se hace frente al odio y ante la violencia casi institucionalizada en la Argentina? ¿Qué se hace frente al odio y la violencia incontenible de la oposición contra el gobierno nacional? Por supuesto que todos sabemos que la derecha, por sobre todas las cosas, odia. Es su primer mandamiento. Odiar al distinto. Odiar a todo aquello que no se le someta. Odiar lo que no logren comprender. Odiar como una manera de vincularse y odiar hasta sin motivos, simplemente por la necesidad de odiar. Esto lo sabemos. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a esto? Algunos dicen nada, ignorarlo, ponerse por encima de todo esto y construir un discurso de unidad. Por supuesto que es una alternativa posible. El problema es que aquellos que odian causan daño. Por lo tanto, ningunear el odio es ningunear al damnificado por ese odio. Ahí la cosa se complejiza. Lo sucedido ayer en la 9 de julio con nuestros colegas de C5N es una foto de la intolerancia del presente, pero todo indica que será la foto que veremos sistemáticamente de cara al futuro en torno a cómo se manejará la oposición. Claro, el odio y la violencia tienen responsables, siempre, directos o indirectos. Hace unas semanas atrás un periodista aseguraba que Cristina Kirchner era el cáncer de la sociedad. Días después, otro periodista y algunas asociaciones del rubro aseguraron que el gobierno iba por la libertad de prensa y le advirtieron que le darían batalla. Pasaron las horas y una dirigente de la oposición aseguró que el kirchnerismo estaba implicado en un crimen. Al día, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, le pide al ejército de Venezuela que se levante contra su propio presidente. En esos mismos días se fue convocando una marcha en medio de la pandemia contra el gobierno. Para ir creando un clima de movilización y de banderazo, un diputado de la oposición, Fernando Iglesias, escribió en su Twitter: "Chorra, vamos por vos". A las horas, como no podía ser de otra manera, decenas de descerebrados rompen a trompadas un móvil de televisión, golpean a periodistas, les arrojan botellas, los insultan y le advierten: van a tener miedo. Al ratito, el diario La Nación titula que un móvil de C5N causó revuelos entre varias personas. El resto de los canales de noticias hablan del éxito del banderazo. La televisión pública proyecta un programa de cocina y en pocas horas la noticia va perdiendo peso. Porque claro, están también quienes sostienen que mejor es no mostrar, así no le damos aire a su odio. Aunque habrá que advertirles que este odio no se detiene porque lo mostremos o lo dejemos de mostrar. Que este odio se multiplica porque los productores del odio transmiten las 24 horas de corrido, sin temor, sin prisa, pero sin pausa. Hay que hablar de responsables, ¿no? Macri es un violento. Lo fue en el gobierno con sus políticas y cada vez que habla. Bullrich es violenta y se regodea en serlo. La Nata y Majul lo son, pero se escudan en la libertad de prensa. Adepa y Fopea lo son cuando mienten. Los anticuarentena lo son cuando deciden salir a la calle y no respetar la salud del otro. ¿Cómo se responde ante esta violencia? Y lo único que tenemos claro es que de ninguna manera se le responde con más violencia. Ahora, hay una pregunta que está ahí flotando. ¿Qué hizo el gobierno nacional para merecer tanto odio y tanta violencia? Y la respuesta es nada. Si hubiesen tocado intereses de los poderes concentrados, si hubiese sido autoritario, si hubiese recortado derechos, bueno, casi que alguna reacción podría al menos intentar comprenderse. Ahora, no hizo nada de esto el gobierno. Quizás entonces la reflexión sea más fácil. Estos sectores odiaron, odian y odiarán a los gobiernos populares tan solo porque no se bancan perder ni un tantito de poder.
Nosotros los podemos sentar en una y miles de mesas del diálogo, los podemos poner en primera fila en un acto patrio, podemos disfrazarnos de lo que no somos, pero ellos siempre nos van a combatir. Pesimismo, no. Realismo histórico. La pregunta sigue siendo entonces, ¿qué se hace ante semejante horda de salvajes, mano de obra regalada del poder dominante? ¿Qué se hace frente a los multiplicadores del odio, de forma indirecta o directa? Y esa pregunta la tenemos que responder teniendo en claro que nos diferencia un abismo para con ellos, teniendo en claro que nos diferenciamos por lo que pensamos, por cómo actuamos, por nuestros objetivos y por lo que somos. Por tanto, ¿qué se hace con los violentos y qué se hace con los odiadores? No tengo la respuesta. Lo que sí sé es que lo que no hay que hacer es llamarlos amigos. Fantástico. La columna de Fernando Borroni.